van con el ejército y todo, y le dicen a la gente, o sea, que se la tengan que llevar de las orejas, pero se la llevan a los albergues en zonas donde saben que puede haber problemas de inundaciones cercanos a los ríos y tal. Se los llevan y los ponen en albergues, y eso ayuda a que no haya tantas muertes, ¿verdad? Desafortunadamente hay algunas, porque hay personas que no hacen caso de lo que les dicen las autoridades. Por eso también a todos los paisanos que vengan aquí a México a vivir o de vacaciones y tal, les pedimos eso, ¿no? Que si escuchan a las autoridades decirles, oye, ¿sabes qué? Muévete de aquí porque viene un huracán, que les hagan caso, porque las autoridades van a estarlos apoyando y van a estar haciendo lo que deben hacer para evitar tragedias. Y cuando hay gente que no hace caso, porque pasa, es cuando suceden estas tragedias. Entonces, pues, desde aquí, aprovechando un poco este corte, no quisiera yo hacer esa invitación, que cuando escuchemos de que en los medios de comunicación que viene un huracán, que estemos pendientes, y si viene el ejército a la zona donde vivimos, donde estamos, en los hoteles o demás, diciendo, saben que tienen que retirarse de aquí, llevaros nada más lo más básico que podáis cargar encima, y a correr, porque sí suele ponerse complicada la situación. A mí aquí en Monterrey me ha tocado vivir, a pesar de que estamos del mar, estamos como a 400, 500 kilómetros de distancia en línea recta, pero me ha tocado vivir varios huracanes que han pegado hasta aquí y se han generado problemas. Entonces, no solamente el estar cerca del mar implica problemas para los huracanes, sino tierra adentro también, porque pues, llegan hasta bastante adentro los huracanes. Y eso, ¿verdad? Pues recomendamos que tomen las precauciones y que hagan caso de lo que las autoridades les recomiendan. Sí, la verdad es que aquí, como bien dice, aquí en la ciudad de Monterrey hace unos años tuvimos un huracán, una tormenta tropical, era una mezcla de todo, que sí estuvo muy, muy complicada, hubo muchos destrozos, mucha situación de riesgo, pero bueno, ya la verdad es que en este año no ha sucedido nada, gracias a Dios. Santi, quería comentarte un poquito, aprovechando que siempre digo, quiero hablar contigo de esto, y ahora que tenemos aquí un poquito de espacio, de tu blog. Quiero hablar un poco de tu blog. Santi tiene un blog desde hace ya unos cuantos años, ahora nos dirá cuántos, que se llama El Rincón Mesiñol. El Rincón Mesiñol es un blog que ha visto mucha gente, concretamente, según su contador de visitas, que ya no lo tienes, o sí lo tienes, no, ya no lo tienes, pero... Sí, claro que sí, está, lleva como 350.000 visitas. 350.000 visitas. 350.000 personas han visto en algún momento este blog. Este blog que lleva, sí. ¿Cuántos años, Santi, contigo? Yo creo que como unos 7, 8 años aproximadamente, aunque ahora pues ya un poco el blog está cayendo, ¿no? Ya ahora lo que se estila es el videoblog. Ajá. a través de YouTube. Entonces pues es lo que está ahora de moda, y ya los blogs van cayendo, van yendo en decadencia. Le da a la gente hueva a leer, entonces. Sí, exactamente. Bueno, no sé cuántas entradas puedes llegar a tener en tu blog, pero actualmente creo que van como 560, 570 entradas. 560, 570. Y ahí hablas absolutamente de todo. La verdad es que es un blog altamente recomendable para leerlo. ¿Por qué? Porque sobre todo para las personas que van a llegar nuevas a México, a cualquier parte del país, pues te educa de una forma muy simpática, porque Santi escribe de una forma muy simpática con su carácter, pero lo explica todo muy bien, y hay de todo, hay un resumen a la derecha, una guía donde dices transportes, quieres hablar de política, o quieres saber de trabajo, de tráfico, o de papeles, o de cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí te vas metiendo y vas viendo cada una de las entradas. En teoría, ¿cuál ha sido la entrada que más ha causado sensación, o cuál sería el comentario más...? Mira, uno que causó mucho ruido y a la gente le ha gustado, no sé si mucho ruido, pero ha tenido mucha polémica, era uno en el que hablaba del racismo, un poco el racismo a la mexicana, ¿no? De que en México hay mucho racismo. Mucha gente piensa, cuando habla de racismo y tal, piensas en Estados Unidos y en los negros, ¿no? Que pues en Estados Unidos sí hay mucho racismo, y que si los negros y tal, pero México es un país tremendamente racista. Y desafortunadamente muchas veces los propios mexicanos no se dan cuenta. Ellos se consideran
que todo el mundo los trata de menospreciar y todo el mundo es racista con ellos, cuando, pues sí, obviamente se dan esos casos de racismo, pero yo siento que lo llevan mucho al extremo de que pues se consideran cosas que, por ejemplo, algo que pasaba es de que dicen que en Estados Unidos a los mexicanos los expulsan del país si andan ilegales, que no les dan seguridad social, que no les permiten sacar un carnet de conducir si están ilegales en Estados Unidos, y se quejan de eso. Pues resulta que, para los que no lo sepan, les tengo noticias, pero México es exactamente igual. O sea, aquí en México, si estás ilegalmente, tú lo sabes, José María, y seguramente que muchos de los paisanos que nos escuchan y que viven en México, les pasa exactamente lo mismo. Si están viviendo ilegalmente en México, pues son expulsados. Si no tienen su documentación en regla, no pueden sacar un carnet de conducir. Y si no tienen un trabajo fijo, no tienen derecho a la seguridad social. De hecho, los propios mexicanos que no tengan trabajo no tienen derecho a la seguridad social, tienen que conseguirse sus médicos por su cuenta, ¿no? Entonces, pues digo, nos están acusando a otras personas y a otros países de ser racistas contra ellos, cuando resulta que no es racismo, es simplemente cuestión natural de cada país y legal de cada país, ¿no? Y una anécdota, bueno, no sé si decir anécdota, que me sucedió en lo personal, ya hace un buen de años. Iba yo viajando en autobús, de estos autobuses que van de una ciudad a otra y en mitad de camino se van parando y recogiendo a personas. Y era una ruta un tanto poco habitual, poco transitada, o sea, no muy principal. Y a mitad de camino se subió un señor, ya de una edad medianamente avanzada, y un niño acompañado, venían los dos juntos, y vestidos en un traje, pues podemos decir, típico mexicano, ¿no? Se subieron al autobús y se sentaron en el asiento que iba detrás de mí. Y se sentaron ellos y la gente, y ellos pues los oía que venían hablando, no entendí nada de lo que decían, pero venían hablando en su idioma, así pues platicando ellos, cosas. Y así vamos avanzando el viaje, y un poco más adelante se subió el revisor de los billetes. Se sube una persona para revisar que todos los que íbamos en autobús hubiéramos pagado billetes, y te revisaban. Y al llegar con ellos, pues le dijo el revisor del billete, y yo creo que el señor no entendía bien lo que le decía. Le decía papeles, y el señor pues como que medio hablaba español, pero no muy claro, y le dio algo y le dio su identificación. Y esta persona, el revisor, de muy malas maneras le dijo, no, el billete. Y pues así discutiendo un poco, al final pues ya le entregó el billete. Yo tenía poco tiempo viviendo aquí en México, y me sentí mal y quería decirle algo, pero vi que en el autobús nadie se movió por defender al señor y al final pues ya sí, él vio que sí había pagado y avanzó, ¿no? Entonces, digo, pues lo trató mal, o sea, fue muy diferente el trato que nos dio al resto de pasajeros que el que le dio a esas dos personas, ¿verdad? Entonces, pues ahí se muestra el racismo existente en México. Claro. Y el racismo también se da mucho en el caso económico, ¿no? Gente que económicamente está un poquito más desfavorecida, pues es muy maltratada por gente que tiene un poco más de dinero. Entonces ese es uno de los comentarios, yo creo que es el comentario que más polémica salió, porque hubo mucha gente que decía que eso no era cierto, que en México no había racismo, y no, la realidad es otra. Afortunadamente también hubo mucha gente que comentó, mexicanos inclusive muchos, la mayor parte decían que sí era cierto, que había mucho racismo en México y que tiene que corregirse. Sí, no, la verdad que es súper interesante. Estaba leyendo un poco aquí tu entrada sobre el racismo. Esta entrada la hiciste precisamente el 4 de agosto del 2009, o sea, ya hace unos cuantos añitos, ¿no? Y sigue estando en vigencia, ¿no? La verdad... Exactamente. Sí, lo que yo he buscado siempre con el blog es eso, que los comentarios, las publicaciones tengan una vigencia permanente. Yo empecé el blog, en la época en que lo empecé, todavía Facebook no estaba tan extendido, ni todas las redes sociales, y era una época en la que lo que más primaba eran los foros. Entonces tú te metías a un foro a hacer preguntas y había gente que te contestaba y tal, y yo me apunté a uno de esos foros de españoles en el extranjero, y ahí estábamos españoles de todos lados. Había gente de Holanda, de Francia, de Alemania, gente española viviendo en esos países, ¿verdad? Viviendo en Estados Unidos, en Corea, en Japón, en Arabia Saudita, en todos lados. Y muchos de ellos pues tenían sus blogs y contaban sus experiencias, su día a día, iban platicando lo que hacían, lo que vivían, lo que veían. Y yo dije, pues sabes que yo me gustaría hacer algo así,
pero no tan personalizado, no tanto contando, pues es que hoy salí en la mañana y me fui a comprar una bicicleta y la bicicleta tuve que comprarla así, sino contar algo un poquito más atemporal que pudiera servir aunque pasaran los años. Y así es como nació el Rincón Mejiñón. Un poco pues eso, contando esas historias y yo quise darle pues un poquito una vuelta de tuerca y hacerlo en plan humorístico, ¿no? Me gusta mucho el humor y sobre todo sarcástico, entonces pues lo pongo en forma sarcástica para que la gente pueda aprender cosas, aprender a cómo es la vida en México, mayormente desde el punto de vista de un español. Ha habido algunas personas de otras nacionalidades que me han contactado y me han dicho, oye, pues sabes que está muy divertido tu blog, informa mucho, me da a entender cómo es la vida en México y me deja claras las cosas, aunque hay algunas cosas que no entiendo porque lo haces con un tono y un acento español que no termino de comprender, pero finalmente lo importante es eso, ¿no? Que entiendan cómo es el día a día de México en todos los aspectos, como tú decías, hay de cómo comportarse en el tráfico, hay de cómo es la política de México, hay de cómo son los colegios, desde los niños pequeños hasta la universidad, cómo es la educación en México. Hay del transporte, de si el autobús, cómo subir al autobús, cómo coger el taxi, cómo, pues todo, ¿no? Todo lo que compone el transporte. Hablo de trabajo, también mucho éxito han tenido los comentarios del trabajo, de cómo conseguir trabajo. Hablo de casas, de cómo comprar la casa, de cómo alquilar la casa, de cuánto puede costar una casa, de cómo está distribuida una casa o cómo analizarla, ¿no? De las ciudades, cómo están distribuidas las ciudades, que si las colonias, que para nosotros vendrían a ser los barrios, de cómo son todo. Sí, de hecho, fíjate, volviendo al tema del tema de tu entrada más visitada, la del racismo, hablando de eso, hay una persona que cuenta, ¿no? Un anónimo dijo, cuando un mexicano quiere referirse despectivamente a un español le llama gachupín, ¿no? Que siempre ha sido esto, ¿no? O sea, siempre nos dicen pues, de forma despectiva gachupines, ¿no? Que viene del náhuatl, de las espuelas que llevaban los conquistadores, y era, pues cuando iban a caballo llevaban unas espuelas, y eso en náhuatl quería decir más o menos eso, ¿no? Pues, venía hasta donde yo también hice una entrada precisamente de eso de los gachupines. O sea, esa entrada no tanto era enfocada en el gachupín, sino decía la entrada era de cómo nos tratan, ¿no? Aquí en México, cómo nos ven a los españoles aquí en México. Y entonces hablaba de donde yo analicé todo esto, me puse a investigar y en sí la palabra venía de Catzopín, es una palabra náhuatl que quería decir algo así como el de las estrellas en los pies. Uh-huh. Que pues era por lo que me decías tú, por las espuelas que traían los caballeros, los conquistadores en aquella época, y pues de ahí se deriva lo de gachupín. Sí, y fíjate que volviendo a lo mismo en la parte del racismo, bueno, a nosotros nos llaman así, ¿no? Pero también es cierto que a los gringos también los dicen gringos, ¿no? Que es un título despectivo a los americanos del norte, ¿no? Y así tantos y tantos, ¿no? Ahora estás haciendo nuevamente entradas. De hecho, acabo de ver una que por cierto, tienes que decirnos cómo se busca tu blog, cómo se encuentra, que no lo hemos dicho. Claro, tú lo puedes buscar, nada más le pones en el Google, le pones ahí el Rincón Mexiñol o Mejiñol. Yo lo pronuncio Mejiñol porque Mejiñol se compone de mexicano y español. Y un poco, si quieres, también te cuento la historia de dónde nació esta palabra. Esta palabra no me la inventé yo, nació también en el propio foro, en los foros de aquella época. Pues habíamos varias personas aquí en México que éramos bastante guasones en el foro y ayudábamos a la gente, contestábamos, y te digo, en aquella época el foro no era tan amplio y hablábamos de toda gente que estábamos viviendo en todos los países. Había gente, como decía antes, en Holanda, en Estados Unidos y tal,
Y pues hablábamos con todos. Ya actualmente ese foro, alguna vez que me he metido, ya está más dividido por países y en aquella época no. Entonces hubo un agente en Estados Unidos, una persona en Estados Unidos, que pues a través de todas estas chuflas y tal que hacíamos en los foros, pues sacó la palabra esta, no